una introducción y cómo, no una introducción a la patología, sino la patología ayuda en todo lo que es pericia de obra de arquitectura, obra de ingeniería. Y lo que vamos a ver básicamente es cómo se ejecuta la tarea de un perito, pero cómo se ejecuta desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Ustedes ya habrán venido viendo la parte legal, vamos a ver hoy un poquito la parte técnica. Pero primero yo quería hacer una primera y muy breve introducción. Ustedes ya habrán visto en las clases previas que hay básicamente como dos grandes tipos de pericias, si uno las tuviera que clasificar, que son la pericia privada y la pericia judicial. Lo que no sé si habrán visto y que vamos a charlar un poquito hoy es que a qué tiende cada una de estas pericias, cuál es el objetivo que tiene cada una y que es muy distinto. La pericia privada, dice ahí, tiende a satisfacer una necesidad. ¿A qué se refiere? Bueno, recién empecé. La pericia privada tiende a satisfacer una necesidad. Se refiere a lo siguiente. Cuando un comitente encarga al perito la realización de un informe técnico, la elaboración de un informe técnico privado, no para ser utilizado en principio, no para ser utilizado en un juicio, el perito necesita saber, antes de elaborar el informe, no por chumbo, necesita realmente saber para qué lo quiere, a qué apunta el comitente con su encargo. ¿Por qué esto? Vamos a suponer, me voy a explicar con un ejemplo que es más fácil de entender. Vamos a suponer que una persona viene y me pide a mí que haga un cliente me pide que le haga un informe técnico evaluando el estado de una construcción, de una casa. Vamos a barrio general, bueno, me dice quiero que me veas esta casa y me hagas un informe sobre el estado. Yo necesito saber para qué es porque la quiere comprar, quiere que no le metan el perro, como cuando uno hace ver el auto por un mecánico cuando compró un auto usado. Porque si es así, voy a mirar determinados parámetros y voy a informar sobre eso. A lo mejor el comitente lo que quiere, como quiera, si querés hablo con eso. A lo mejor lo que él quería era ver la factibilidad de, utilizando la fundación existente, construirle 3 pisos más arriba. ¿Está bien? Que ya es totalmente distinto que informar sobre el estado de la casa para que él la compre para irse a vivir. Son dos cosas distintas. Si él me avisa que quiere ver la posibilidad de construir 3 pisos más para subdividir después y comercializar, yo ya sé que lo que tengo que ver de la casa, hay ítems que ni los voy a mirar porque sé que los va a cambiar, por ejemplo las instalaciones, pero sí voy a tener que ver fundaciones, voy a tener que investigar muy bien el tipo de suelo, voy a tener que ver muy bien toda la cuestión estructural. No me voy a preocupar de la cubierta de techo, porque la cubierta de techo de hoy va a ser el piso del primer piso de los 3 que quieran sentirme. Entonces, es importante que en la pericia privada el perito conozca cuál es el objeto de la pericia. ¿Para qué le encomiendan el trabajo? En la pericia judicial es distinto. El perito, el perito oficial, simplemente debe contestar los puntos de pericia que están propuestos. Y no puede contestar nada que no le haya sido preguntado y no puede dejar de contestar nada que sí le haya sido preguntado. Dicho de otro modo, debe contestar todo lo que le preguntaron y no puede opinar sobre nada que no le preguntaron. Ya vamos a ver por qué es. La pericia privada es abierta. La pericia judicial es cerrada. Esto es importantísimo y al final de la clase vamos a volver sobre este tema. ¿Qué quiere decir eso? Si bien acá el cliente de la privada me dice cuál es su necesidad y yo voy a armar mi informe en función de su necesidad, si yo pesco alguna otra cosa que yo considero que es importante informarme, lo puedo hacer y lo debo hacer. Si observo algo que, no sé, miren, yo les voy a volver por un ejemplo. Una vez a nosotros, una fábrica que está acá en Nueva Córdoba nos contrató para que le hiciéramos un informe sobre daños que le había producido la construcción de unas torres en altura que están en Nueva Córdoba, que exceden
todo lo que pide el código, tuvieron un permiso especial de la municipalidad por algún motivo, entonces imagínate de qué estoy hablando. Y el edificio de al lado, que es una fábrica de trajes, que tiene 3 pisos, nos pidió que hiciéramos un informe sobre daño. Bueno, hicimos el informe de la grieta, la causa, el edificio de al lado había excavado 2 subsuelos, cuando excavó los subsuelos produjo algunos daños. Bueno, yo me acuerdo, la rotura de los muros, la costura de la grieta, los recalces que había que hacer eran, vamos a poner plata de hoy, que es 40.000 pesos. Con eso se arreglaba. Y ese era todo. A nosotros nos pidieron eso, pero como la pericia privada, particular, que es abierta, nos sentimos en la obligación moral de informarle algo que vimos al cliente y que no es para lo que nos llamó. Y le hicimos notar que la torre esta, si bien tiene un permiso especial de la municipalidad, hace en cierto modo uso de su espacio aéreo, y ahora él tiene menos iluminación y menos ventilación, porque cuando se pasa el límite de altura, y hay un artículo del Código de Edificación que lo dice, debe ser en torre, ya no pegado a medianera. Y las torres, él dice, no están pegadas a medianera y no están en torre, en sobregrado. Entonces, ahora él está en un juicio con la municipalidad reclamándole y se lo va a ganar caminando, también tranquilo, con la puta bajo el brazo, para que a él también le autoricen a hacer 20 pisos en vez de 36 metros, en vez de 12, 20. ¿Cuánto vale ahora el lote de él? Que antes podía edificar 12 pisos y ahora puede edificar 20 o 22, 24, no me acuerdo, el doble. A lo mejor pasa de valer, no sé cuánto valdrá un lote ahí, $300.000, qué sé yo. 400.000 dólares, a lo mejor pasa a valer 800.000. Ya dejamos de hablar de 40.000 pesos de costura de grieta, pasa a ser un vuelto al lado de lo que él puede llegar a ganar. No nos contrató para eso, pero cuando uno lo ve, lo indica. En la pericia judicial es distinto. La pericia judicial es cerrada y sabiamente la ley hace que sea cerrada. Cerrada quiere decir que el perito no puede hablar de nada que no le haya sido preguntado y no puede opinar ni traer temas a colación que no le haya sido preguntado. Y si lo hiciera, es posible de que sea impugnado el punto. Y hasta eventualmente que sea declarada nula la pericia. A lo que me refería yo de nuevo se me toqué algo que no debía. Cuando decía yo que la pericia oficial judicial es cerrada, si ya recién arrancamos ya de atrás. Cuando decía que es cerrada, me refiero a que vamos a suponer que es un juicio entre este vecino y el de al lado, porque el de al lado se le rompió una cañería en la medianera y le pasa humedad, ¿sí? Entonces viene el perito oficial y va a contestar los puntos de pericia para ver quién de los dos tiene la culpa de esa humedad. Y el tipo viene, el perito oficial, y ve y dice, bueno, acá el caño está, pero además allá del otro lado tiene otra humedad que es culpa del otro vecino. Entonces generó litigiosidad, armó un juicio donde no lo había. Este no tenía ningún problema con el otro vecino, lo armó el perito oficial. Dicho en criollo sería metido púa, ¿sí? La justicia no quiere eso, quiere desalentar la litigiosidad entre vecinos. Entonces por eso la pericia judicial es cerrada, para que cada uno opine, para que cada perito opine de lo que debe opinar y de lo que fue preguntado. Y lo que no fue preguntado, ya lo vamos a ver después, si no fue preguntado a tiempo cuando había que presentar los puntos de pericia, no se puede preguntar después, no se puede. El perito de parte después me puede decir, me olvidé, también quería preguntar, no, si te olvidaste, hay un plazo para eso, ya está. ¿No? Con respecto a ese punto, ¿cuándo el perito oficial fehacientemente sabe que no debe responder esas preguntas? ¿O esos puntos agregados en su momento? ¿No? ¿Cuándo, en qué foja o cómo él ha escrito? No, quien presenta los puntos de pericia, cada parte cuando presenta los puntos de pericia, debe hacerlo un término. Sí, porque el otro día hablaban de que había muchas veces que se daban, no se daba lugar, pero que se proponía nuevos puntos de pericia y que quedaban en suspenso para ver si podían ser tomados en cuenta o no. Y me quedó la duda de saber cómo sé yo si... Pero tendría que contestar a alguno de los abogados en el caso. Yo no sé bien
Ustedes ya han visto quién realiza las pericias, ¿no es cierto? El perito particular y en la judicial el perito oficial y los peritos de control, una por la parte actual y otra por la demandada. Y vamos a ver básicamente qué debe contener un informe pericial privado, un informe técnico. Debe, como puntos principales, tiene que tener los datos de la obra, los datos del comitente, el objetivo, aclararlo, que es esto que hablábamos recién, ¿no es cierto? Que es el objetivo planteado por el comitente, por quien encarga. ¿Cuáles son los elementos de juicio en los que se basa la pericia? Y acá está lo que preguntabas vos recién. Si yo, ¿en qué fuentes me baso? ¿Qué hice para afirmar lo que afirmo? Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, la pared tiene humedad y tengo que aclarar cuáles son los elementos de juicio. Al tacto, que a Toquín me pareció, lo tengo que decir. Es una apreciación visual y sensorial. No sé cómo le pondré, nunca lo he hecho yo eso, me falta una parte de seriedad, pero si alguien lo hiciera, tendría que decir que es así. Y si no, tengo que decir, usé un higrómetro de contacto, marca Bernhard, qué sé yo, modelo DA573, con sonda de 23 centímetros, calibrado por el INTI con fecha tanto. ¿Sí? Bueno, cuanto más aclaras, menos posibilidades de que después alguien te venga a impugnar tu dictamen y diga, no, fulano, este informe es poco serio. No, pará. Hay un instrumento presentado por el INTI, tengo el certificado, tal fecha. ¿Sí? Cuando ustedes más justifiquen la fuente, obviamente más seria es la pericia, más impugnable, si está bien dicho. ¿Qué otra cosa tiene que tener? El relevamiento de los daños o de los aspectos sobre los cuales voy a tratar. El análisis del rubro que voy a tratar. Relevamiento sería, por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, dibujé un plano con las humedades, marcando en pista, en planta, dónde están las humedades, dónde están las grietas, o dónde hay, no sé, aberturas cuadradas. El análisis sería decir, bueno, tomé muestras y las mandé al laboratorio y analizamos tanto la composición química del revoque o los niveles de, no sé, el estudio del suelo, todo eso forma parte del análisis. Y basado en el relevamiento y basado en el análisis, llego a lo que yo lo puse con otro color porque a mi criterio es tal vez lo más importante de una pericia, el diagnóstico. En donde yo afirmo cuáles son a mi criterio las causas del problema que motiva la pericia. Si puedo, voy a acompañar de la mano de ese diagnóstico un pronóstico de evolución. Yo sabiendo cuáles son las causas y habiendo relevado el sistema constructivo y conociendo el contexto, yo puedo pronosticar cómo va a evolucionar el daño este. Finalmente sacaré las conclusiones, que es como un pequeño resumen de todo lo que yo estuve desmenuzando antes, y haré, si es pertinente, la propuesta de cómo se repara esto. Ya diagnostiqué cuál es la causa, pronostiqué cómo va a seguir esto, ahora propongo como terapia, propongo a ver cómo se arregla esto. Y esa propuesta consistirá en planos, empleos de especificaciones técnicas, llevará un presupuesto, a lo mejor llevará un plan de avance de obra. Sobre esto no hay una receta, depende de cada caso, ¿no es cierto?, qué lleva y qué no lleva. Eventualmente, si es una cosa muy importante, o si es para, tal vez para ir a un que puede terminar en un juicio, a lo mejor está bien hacer un plan de avance de obra, porque uno va a reclamar a lo mejor alquiler de vivienda sustituta, mientras se hace la obra de arreglo de esto, voy a pedir que me paguen el alquiler de una vivienda similar para mudarme, porque la casa va a estar inhabitable mientras está en obra, y voy a pedir que me paguen la mudanza al ida y vuelta, y voy a pedir que me paguen un sereno que me cuide la obra mientras no está. Entonces, para poder justificar que la obra dura tanto tiempo, como para que se justifique alquiler de vivienda sustituta, mudanza, sereno, para hacerlo seria, con fundamentación técnica y científica, nada mejor que tener un plan de avance de obra. Si yo digo, me voy a mudar la obra, va a durar más o menos unos 4 meses, y va a venir entonces te va a empezar a saltar arriba de la cabeza, a pegarte un palo, a decirte un tipo no sabe que va a durar 4 meses. ¿Y por qué no dura 1 o 10? ¿De dónde saca que dura 4? A ver, ¿cómo lo demostró? Si no hizo un plan de avance, no hizo un diagrama de barras de Gantt, no hizo un PER, no hizo nada, un camino crítico, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
Bueno, recién vimos, vamos a ver ahora, en uno de los puntos que vimos recién, que es un poquito de relevamiento y mucho del punto de análisis. Ambos tienden a mi criterio más importante de todo, que es el diagnóstico. Vamos a ver qué pasa con el análisis. Para poder hacer análisis, una de las cosas que yo tengo que tener primero son muestras para poder analizar, ¿no es cierto? Estoy hablando de ensayos semidestructivos. Cuando son ensayos no destructivos, probablemente no voy a tener que extraer muestras, pero también no está de más fijar en qué punto voy a tomar los datos que tengo que tomar. Por ejemplo, la precisión nuclear o lo que sea. ¿Qué características tiene que tener el muestreo cuando yo voy a extraer muestras para mandar al laboratorio? Básicamente son tres cosas. Tiene que ser representativo. Representativo se refiere a una cuestión estadística. Si yo digo, qué sé yo una vez cuando estaba recién recibido fui jefe de obra en esas cosas que se llaman empresa constructora, que ponen un chico recién recibido a dirigir 2 barrios de vivienda, dos barrios de vivienda. Yo no la veía ni cuadrada, ¿no? Y una de las cosas que hice era en Jujuy. Y teníamos moldes para fabricar losetas, todos los soldados exteriores eran con plan de vivienda, ¿no? Los barrios completos, plan. Todas las veredas perimetrales, los caminos de acceso a la casa, caminos de acceso al garaje, todo era con loseta premoldeada de hormigón. Las íbamos a fabricar en obra. Entonces teníamos los moldes y lo lógico que es, si ustedes tuvieran que hacer, no sé, 100.000 losetas, hago 1, 2, 10, las pongo, las pruebo, las someto a algún ensayo, y si me salen bien ya perfeccioné el método y sigo. Yo hice las 100.000, ¿sí? Y las hice mal. El dosaje estaba en la primera casa donde las pusimos, en la entrada del garaje, cuando las pisó un auto las desgranó todas, porque estaba mal el dosaje, ¿sí? Si mandamos a ensayar 100.000 losetas para ver cuál es la causa, yo no puedo mandar a ensayar una. Es una cuestión estadística. Si yo tengo un problema masificado, tendré que tomar muestras que sean acordes más o menos a la magnitud. Hay algunas normas IRAM y otras que no son IRAM, que establecen por ahí porcentajes de muestreo. Por ejemplo, para los estudios de suelo es por superficie del terreno. Es aconsejable. En el caso de los suelos no es de cumplimiento obligatorio, pero es conveniente. ¿Qué otra cosa tiene que tener la muestra? Aparte de ser representativa, ser adecuada a la técnica de análisis. Eso quiere decir que la forma de extraer la muestra, la forma de transportarla, el tamaño de la muestra, yo tengo que saber. Para eso tendré que hablar, entonces si no lo sé, tengo que preguntarle al técnico de laboratorio que va a efectuar el análisis de qué tamaño es la muestra, qué características tiene que tener, si es importante o no, depende para qué sea, de qué material y cuál sea el ensayo. Es importante conocer el eje de la muestra. Por ejemplo, yo saco para hacer un triaxial en el suelo, una muestra con un triaxial. Es importante, es lo mismo si lo saco así a la probeta que si la saco así. Yo les digo que no, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando la extraigo tengo que saber cómo, y eventualmente, para que no se me dé vuelta, yo ya sé que el eje mayor, en el caso de mi probeta de tierra, va a ser el eje vertical. Pero en el auto, cuando la traigo y la llevo al laboratorio, si es que no la sacó el técnico, la saqué yo y se la llevo, después no sé cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Entonces, bueno, de algún modo la tendré que marcar, una marquita, algo, para saber cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Todo eso se refiere a la técnica de análisis. Hay muestreos, ya vamos a ver ahora en un ratito, para saber, qué sé yo, no sé, análisis composicional en mezclas morteros, composición química mortera, que con medio gramo en laboratorio ya se puede hacer, se puede identificar con medio gramo, una pizca, ¿sí? Y hay otros que requieren mucho más, qué sé yo. Y ahora estoy mandando al INTI un problema piso-cerámico que se levante, tengo que hacer un ensayo de expansión corneal. Y yo había extraído 3 muestras de obra y me piden si puedo, con 3 se arreglan, pero me dice si me pueden mandar 15 para que sea un muestreo más representativo. Bueno, así que me tengo que volver ahora a sacar más muestras.
El muestreo tiene que ser representativo, adecuado a la técnica de análisis, preferentemente realizado en lugares en lo posible no visibles, depende eso un poco de la obra. Y vamos a ver qué técnicas de análisis hay, tanto ensayos no destructivos como los semidestructivos, ensayos semidestructivos, ensayos no destructivos. Básicamente, si uno tuviera que clasificar las técnicas de análisis, hay técnicas de análisis descriptivas, tienden a describir tamaño, peso, o sea, características exteriores del objeto. A lo mejor también tienden a describir alguna característica interna. Después hay técnicas de análisis composicional, para saber composición química. Hay observación microestructural, hay estudios mecánicos. Un estudio solo sería un estudio mecánico, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Los métodos de rayado para ver dureza línea en los metales es un método mecánico. Un estudio mecánico es tomar una probeta de hormigón y romperla para ver resistencia. Hay técnicas de flechado, carbono 14, qué sé yo. Y hay diagnóstico por imágenes, todo lo que es radiografía, gammagrafía. Vamos a ir viendo cada uno de estos, lo vamos a ir ampliando ahora en cada diapositiva. Dentro de las descriptivas tenemos metrología, macrografía, micrografía, rayos X, rayos gamma, fotogrametría. Vamos a ir viendo un poquito de metrología, por ejemplo. Esto que vamos a ampliar ahora de allá es la planta de la iglesia del Carmen. Cañada en Colombia. Se tomó con un agrimensor un punto afuera en donde se puso clavo, y con una estación total fue marcando distintos puntos interiores, y desde esos puntos interiores un ejército de gente, que eran los alumnos de la maestría, fueron midiendo. Fíjense, si la iglesia le pusieran una bomba, se derrumba y hubiera que reconstruirla, con este plano, porque además esto yo les muestro plano, pero esto está en altura también. Se puede reconstruir reproduciendo fielmente. Si hay una falsa escuadra de medio centímetro, la hacemos con el medio centímetro de fuera de plomo de falsa escuadra o muro, porque está medido hasta el último detalle. ¿Para qué le puede servir esto? Y bueno, en este caso particular nos sirvió para ver cuando había grietas en la estructura de la iglesia, saber si el ancho de las grietas que nosotros medimos también correspondían a desplomes de muro, para poder verificar con un cálculo si esto obedecía a esfuerzos sísmicos o no, por ejemplo. Esta técnica de metrología o de relevamiento en general, acá se toma un sector de la estación, se numeran los locales, a cada uno de estos locales se designan los muros, muro A, muro B, muro C, muro D, y se rebate cada muro, el muro A, en algún lado puede decir qué muro es cada uno, por ahí lo dicen, no sé cómo se ve acá. Y se dibuja si tiene humedades, si tiene grietas, si tiene paños de revoque, parches de revoque cementicio que no corresponden al revoque original, qué sé yo, si tiene planta de techos, donde habrá faltantes de cielo raso, a lo mejor, donde hay, no sé, machimbres, estado de pudrición, se identifican las aberturas y después se hace un plano de relevamiento del estado patológico de cada abertura. Yo no digo que en cada caso siempre tengan que hacer todo esto, yo muestro lo que se puede llegar a hacer de técnicas de descripción, de análisis, de todo lo que vayamos a ver, ¿no? Dentro de este análisis científico se pueden hacer cateos de introspecciones, se pueden tomar muestras. Esto es una de las bóvedas en una de las naves laterales de la iglesia, la del Carmen, que veíamos desde abajo, se veía que había grietas en la bóveda de crucería. ¿Cómo hacemos para proponer un método de arreglo si no sabemos por qué están rotas? ¿Cómo hacemos para saber por qué está la grieta si no sabemos cómo está construida? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un relevamiento constructivo, saber cómo está construido. Si no conocíamos el espesor de la bóveda, y tampoco sabíamos de qué, porque puede ser una bóveda de hormigón armado, puede tener perfiles, ladrillo, esos ladrillos pueden estar armados o no, hay mil formas de construirlo. Puede tener capa de concreto arriba o no, capa de concreción de concreto. ¿Cómo hacían para medir el espesor? Bueno, lo que hicimos fue, subimos arriba de la bóveda, esto es un entretecho que hay entre, en este caso particular, ¿no? Entre
techo inclinado de la iglesia, que es de fibrocemento, y en las bóvedas estas hay un espacio grande, enorme, ¿sí? Te metes ahí y bueno, lo único que molesta son los murciélagos, pero fuera de eso, con una máquina saca testigo que tiene una corona refrigerada por agua, hay otras refrigeradas por aire, hago así con el coso porque las que son refrigeradas por aire tienen ranuras, huecos, para que cuando giran se enfríen, y son mucho más peor, lo que pasa es que son mucho más caras y más difíciles de conseguir. Esta hay que estar con una manguerita alimentándola para que no sobrecaliente, ¿no? Y tiene la corona diamantada en la punta y lo que hacemos es un agujero que es ese, entonces sacás la muestra que es esa es una parte, salió dividida en dos, y vas viendo no solo el espesor total, por supuesto abajo en la iglesia cerca la zona donde está trabajando por si se te cae un pedazo de una vieja la no sé personalmente la vieja. Y con esto es el espesor de la bóveda, qué capas tiene, cómo está construida, ¿sí? Esto es en el Buen Pastor, cómo hacemos de nuevo para saber. Nosotros tuvimos la primera parte de la obra, hicimos todo el ordenamiento y la primera parte del recalce y el muro de contención. ¿Y cómo hacemos para diseñar un recalce o un muro de contención si no sabemos a qué tipo de cimiento hay, a qué profundidad pisa, sobre qué suelo pisa, en qué estado está ese suelo, está saturado o no? El cimiento en qué estado está, aparte qué tipo de cimiento es y qué ancho tiene eventualmente. Bueno, para eso hay que hacer un cateo, se hace un pozo, se baja hasta el fondo del pozo, se mira cuánto se ensancha el cimiento, en este caso son empapamientos de mampostería, ¿sí? Se supone que lo que ensancha para un lado ensancha igual para el otro, entonces ya conocemos el ancho del cimiento, vemos el estado, vemos sobre qué podemos tomar muestras de suelo. Acá ya pisaba sobre el aluvión de la cañada, es suelo granular, pero el Buen Pastor y Irigoyen vieron que tiene una bajada, que es bajarse el centro, y es grande el desnivel de una punta a otra. Yo no me acuerdo, pero eran más de 2 metros de la punta de Obispo Oro a San Lorenzo, ¿sí? Entonces, la profundidad de fundación no es la misma, porque el manto de arena no va en bajada como el otro. Entonces, donde en un lado lo tenés más superficial, en el otro tenés 4 metros, a lo mejor 5 de comisiones de fundación. Bueno, qué sé yo, esto es lo que alguien que está haciendo el curso de patología, ¿verdad? Los que están haciendo el curso de patología habrán visto algo. Yo estaría por algunas de estas diapositivas. Esto es del Hospital de Clínicas, por ejemplo, y es como un monumento histórico nacional. Cuando se restauró, cuando yo hice la dirección técnica de eso, y teníamos que ver cuál era la pintura del hall de ingreso del hospital, de la parte que da sobre Santa Rosa, que es el pabellón, que es monumento histórico. Y cuando uno elige en un monumento histórico de qué color se pinta, generalmente lo elige la esposa del gobernador, la esposa del intendente, gente muy preparada, siempre, especialista. Yo digo de verdad, a mí me han contratado para hacer un trabajo en el Cabildo y la que me contrató fue la esposa de Giacomino. La que evaluó la propuesta mía fue la esposa de Giacomino. Me preguntaba como si... Como el de España-Córdoba, Bueno, dejemos de lado todo eso. ¿Cómo se hace para elegir a qué color va a pintar Córdoba? Se hacen estas técnicas de estratigrafía para ver, se va pegando como una cebolla, ¿sí? Hasta llegar al revoque y se va viendo. Esta es la última capa de pintura que tenía el Córdoba. La anterior. Se va viendo el color de cada una. Después es difícil fecharla, a qué fecha corresponde cada una, pero si de algún modo se pudiera fechar, ya habrá en el equipo interdisciplinario algún especialista en historia y habrá que tomar la gran decisión de siempre la conservación, que es a qué etapa de la obra volvemos. No siempre es la original, no siempre es la primera, ¿sí? Si fuera la primera, cuando se restaura la Capilla Sixtina, hay que borrar los frescos de Miguel Ángel y dejarlos que está abajo, porque los de Miguel Ángel no son los primeros. O sea, quiero decir, porque a veces se piensa que cuando uno restaura algo tiene que volver como era cuando se construyó.
todo lo que vino después también forma parte de la historia, es un testimonio. La obra de arquitectura, cuando tiene valor patrimonial, es un libro, es un objeto, un documento histórico que te cuenta la historia de la construcción, la historia social, la historia de la cultura, ¿sí? Entonces hay que tratarlo como tal, como un documento, no es para que un arquitecto y sea un monumento en vida. Siempre se dice que un buen conservador es aquel, el arquitecto que es un buen conservador es el que no se nota que hizo nada. Seguimos con los cateos, las prospecciones. Esto es en Autositio, ya toda esta concesionaria que hizo Target, los entrepisos de las 4 concesionarias, Nissan, Peugeot, Fiat, no me acuerdo la otra, Renault, habían hecho un contrapiso que era acabado de hormigón celular, que arriba lo único que iba a tener un hormigón aireado celular, que arriba iba a tener solamente la alfombra. Pero bueno, se empezaron a encontrar que se solapaba todo, estaba suelto, se había partido y además estaba suelto, quizás estaba todo suelto, ¿sí? Un gran porcentaje, una superficie importante. Todos esos círculos que están marcados ahí, por ejemplo, ven que empieza a ser un porcentaje importante de la superficie, ¿no? Todos estos círculos son zonas que están solapadas, ¿sí? No importa la causa, no es un tipo de esta clase, pero sí importa que tomamos muestras para poder hacer análisis, las identificamos. Yo esto me lo tengo que llevar para poder estudiarlo, y cuando me lo llevo lo guardo en una bolsa para llevarlo en el baúl del auto y se me va a desacomodar. Entonces pongo que esto es la muestra número 2, que esto es izquierda abajo, derecha arriba, para después poder reconstruirlo en la oficina, ¿no? ¿Sí? Si no, no sé cómo son las piezas de rompecabezas. Sí, pero en este caso era, digamos, para poder tener yo. Tomo muestras, esto es de la misma obra, tomo muestras, entonces veo la parte del hormigón premoldeado de los paneles estos OVT, del entrepiso, una estructura premoldeada, ¿no? Tipo Stoli. El hormigón de la capa de compresión hecho in situ, el mortero celular que se agregó arriba. Entonces ya podemos medir el espesor total del entrepiso y el espesor de cada una de las capas. Pero además podemos ver incluso qué armadura tiene, porque la podemos medir con un calibre y saber qué diámetro de hierro tiene. Y podemos en macrografía, ¿se acuerdan cuando vimos las distintas cosas que veíamos macrografía? Veíamos cateos de introspecciones, metrología en general, después veíamos macrografía, micrografía. Bueno, macrografía es esto, ver con una lupa, y acá tenemos una gálida que marca desde 40, esta gálida que tengo yo, marca desde 40 micrones hasta 2 milímetros, y lo que estamos viendo, viéndolo con una lupa, es tratar de medir para un estudio que se le hizo, es el mismo hormigón celular ese, queríamos saber cómo se ve de peor, para poder después decirle si tenía arreglo, si había forma de pegarlo, o si había que demoler todo, y además saber de quién era la culpa, porque estábamos hablando de casi 2.000 metros cuadrados de hormigón, no era poco, era mucha plata. Y Tagle lo que nos pedía era, quiero saber si es culpa nuestra, lo pagamos él, lo pagamos nosotros. Yo estaría yo hablando de un huevo, ¿no? O lo tiene que pagar la empresa que lo hizo, ¿no? Entonces lo que lo recomienda es eso, diagnostiquenme la causa y díganme si es, de quién es, cuál es la causa y quién es el responsable. Lo que estábamos queriendo medir acá es el tamaño de los poros. Tratábamos de tomar el poro promedio, cada poro tiene una medida distinta, pero digo, el poro promedio cuánto tenía, queríamos hacer eso, para una serie de cosas. Esta era la cara inferior, cuando se despegaba y mirábamos desde abajo, bueno, observábamos esto, que no sé si les hace acordar cuando uno rechupa algo, hace efecto sopapa, ¿sí? El aspecto de esos poros abiertos, ¿sí? Porque efectivamente ha hecho eso. Y eso ya te da la pauta de que esto pasó en etapa de fraude, que no pasó, que no se despegó después con hormigón endurecido, porque si no los poros no se hubieran deformado como se han deformado ahí. Micrografía, ya son algo parecido a la macrografía, pero visto a una escala mucho más grande. La macrografía va con lupas de 5 aumentos, 10 aumentos, hasta 30 aumentos.
Cuando empezamos a trabajar con aumentos mucho más importantes, ya hablamos de micrografía, aun cuando no sea un microscopio, una lupa estereoscópica, que ya podamos ver, qué sé yo, 30 aumentos, 50 aumentos, ya es micrografía. Y fíjense, en una micrografía, por ejemplo, uno puede empezar a ver formaciones de sales en hormigones. Esta es una sal en particular que se llama estringita, que es una sal muy nociva para el hormigón, es un sulfato, ¿sí? Y fíjense cómo está acá la estringita, ahí hay un árido, cómo está agrupada en paquetitos en este caso, cómo acá está en una interfase entre la matriz de cemento y el árido. Fíjense, acá hay cristales de yeso, esos blanquitos. Y esto es al microscopio o a una lupa de mucho aumento, esto es un árido, esto es un granito de arena o una piedrita, ¿sí? Y esto es dentro de un poro, un cristal de yeso, de nuevo. Uno viendo estas cosas, viéndolas con un aumento, puede llegar a descubrir causas de cosas. Qué sé yo, una vez nos tocó en una fábrica, en una industria, había fisuración en el piso de hormigón alisado, estos que van llameados con escótero, ¿no? Una zona giratoria. Y bueno, querían saber cuál era la causa. Y para saber si es una causa mecánica, que hubo algún quiebre, un asentamiento, lo que sea, lo que hicimos fue tomamos muestra con una probeta, lo separamos y lo ponemos en una, ni hace falta en un microscopio, en una lupa estereoscópica ya lo ves bien, una lupa de mucho aumento ya lo ves. Y veíamos, era un hormigón fibrado, y veíamos nosotros que las fibras no estaban cortadas, que las fibras estaban sanas y lo que estaban era desenvainadas. Eso te da la pauta de que este hormigón se fisuró en etapa de fragua, cuando todavía es o pasta fresca o gel. Si se hubiera roto en etapa de hormigón endurecido ya, hubiera cortado la fibra, y yo tendría fibra de este lado y fibra de este lado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, esas cosas las veo con una micrografía, ¿no? Fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que me permite, partiendo de una foto común como esta, en un edificio como este, estos son de tribunales federales, acá frente del parque, a poder hacer esto. ¿Para qué me sirve hacer esto? Bueno, entre otras cosas, para poder medir sin tener que estar trepándome tanto, lo mido en la oficina esto y puedo computar. La fotogrametría consiste en ir sacando fotos parciales, sirve para edificios que tengan fachadas relativamente planas, sin muchos salientes, va sacando fotos con una superposición, con un sobrante. Hay gente que se especializa en fotogrametría, no que hacen nada más que eso. Me parece que el sobrante, yo lo estudié como vecino, no me acuerdo, yo no me dedico a eso, hace que un sobrante de 25% de la foto. Y eso sirve para anular las deformaciones que te da la lente y te queda la parte plana. Entonces, lo que estás haciendo es un collage de fotos, anulando siempre las deformaciones. Se pone un elemento, por eso digo que no sirve para edificios que tengan muchas entradas y salientes. Se pone algún elemento de referencia que te sirva de mensura, y entonces para poder escalar, y después ya se mide directamente sobre la foto. Ensayo semidestructivo. Seguimos con las técnicas de análisis. Hasta ahora vimos todo lo que es técnicas descriptivas, que repito, abarcaban cateos, prospecciones, micrografía, metrología, macrografía, ¿sí? Fotogrametría. Ahora vamos a ver técnicas de análisis para ver la composición química. Estas son bastante, todo lo que haga análisis composicional hay un montón de técnicas. Todas tienen nombres difíciles, son súper específicas. Miren, todas estas que tienen ahí. Básicamente todas ellas consisten de un modo, esto es objeto de una especificidad. Yo una vez hice un curso, yo siempre hago curso de cosas que sean aplicables a la patología, ¿no? Un curso que dio la Universidad General San Martín, que tiene un instituto que se dedica nada más que a esto, que está dentro del Parque Atómico Constituyentes. Y dieron un curso intensivo de una semana, que eran 10 horas por día, te ibas a la mañana, almorzaba ahí, toda la noche, el lunes a un viernes, pero fueron, qué sé yo, 50 horas, 60 horas de curso,
sobre técnicas de ensayo no destructivo. Y básicamente eran todos con uso de energía atómica, por eso era dentro del parque atómico constituyente. Y sirven todas ellas para ver análisis composicional. Básicamente, yo les cuento esto, vamos viendo detalles. ¿En qué se basa el principio general? Si de algún modo se puede excitar una muestra para que se pongan a vibrar los electrones de la muestra, se puede llegar a saber cada material, cada compuesto químico o cada elemento químico tiene una frecuencia de excitación que le es propia. Entonces se puede llegar a leer en algún instrumento, por ejemplo en un microscopio electrónico, se puede llegar a leer, es más fácil si lo ven. Este es un microscopio electrónico de barrios, ¿sí? Y el resultado que se puede llegar a leer es algo como esto, ¿sí? En donde cada pico responde, en algunos casos y según la técnica, a un elemento químico y en otros a un compuesto químico. Por eso hay algunas de estas técnicas que te dan composición elemental y otras te dan composición química. O sea, algunas te dicen hay tanto calcio, tanto hierro, tanto aluminio, tanto azufre, y hay otras que te van a decir hay tanto por ciento de sulfato, monocalcio, ya te dan la composición química, ¿no? No el porcentaje de elementos sueltos, sino cómo están compuestos. En realidad eso siempre es más útil. ¿Cómo se hace eso? Se toma un muestreo, se toma un muestreo, esas muestras, por ejemplo, si queremos saber en un reboque, se toma una muestra de reboque, se la lleva al laboratorio, el laboratorio la empieza a cortar como quien hace una biopsia, ¿sí? La cortan como entre piedras cuando va al almacén a comprar, dame 100 de cocido, bueno, se cortan así, ¿sí? En tiras finitas, se las embeben en una resina para que no se desarmen, porque son tan finitas, las pulen, porque las llegan a dejar prácticamente transparentes. Cuando vos ves un corte de grado, yo tengo todos estos cortes de grado, todas esas fotos, tengo todas estas muestras. Están envueltas en una resina, en un portaobjeto de resina, y si ustedes las miran al transmut son prácticamente transparentes. Eso se pone en el portaobjeto del microscopio y ellos miran a través de eso. Y en función de eso ven la frecuencia de excitación para poder dar composición química. En este caso acá lo que estamos mostrando es, esos son los cortes delgados, para cada muestra. Perdón, ¿son cortes perpendiculares al muro? ¿La superficie del muro? Depende de qué quieras estudiar, depende de qué sea. Puedo decir, por ejemplo, los reboques. Claro, como si. Me parece que son verticales y no transversales al muro, paralelos a la fachada. O si vos te fueras al revés y querés hacer un fino, no te da el espesor. Cada muestrita de estas debe medir, debe ser así, se debe medir 2 o 3 centímetros por 5. Difracción, esto es un ejemplo de difracción de rayos X y lo que me da ahí no se lo va a alcanzar a ver, pero es la composición química y el porcentaje de cada compuesto químico. ¿Sí? Y esto es por fluorescencia de rayos X y también me da lo mismo, me da qué sé yo, cuánto hay de cada compuesto químico y qué porcentaje. En este caso había 3 muestras, entonces para cada muestra me va dando la composición química, no elemental, sino química. ¿Para qué casos los usás? Nosotros hemos visto composición química, por ejemplo, de un reboque y hemos hecho difracción de rayos X, fluorescencia en algunos casos de rayos X, en un edificio relativamente nuevo, tenía un año, ya estaba todo habitado, pero tenía un año de uso, y se le empezaron a desgranar todos los reboques de los departamentos, todos los departamentos. Y bueno, querían saber qué pasaba. Porque además querían saber qué pasaba, la empresa estaba dispuesta, lo arreglaba, lo pagaba, no era para echar la culpa a nadie. Quiere saber qué había pasado para que no le pase en el próximo edificio. Fue mucha plata. Esto es lo mismo que el médico. Tú vas al médico y le decís, qué sé yo, me siento mal. Y el médico te mira y te ve por sintomatología, ¿cierto? Y dice, está amarilla, tiene fiebre, te hace todo lo que te pone el termómetro, te golpea la espalda, te pone el estetoscopio, todo eso te hace decir 33, te saca la lengua, todo lo que es gratis.
Si con eso le alcanza, diagnostica. A lo mejor no le alcanza y ve que necesita un estudio especial de no sé qué y te manda a hacer una tomografía computada. Y vos decís, no tengo obra social y vale, no sé cuánto. No sé, X, no sé, 3.000 pesos y no lo puedo pagar. Y bueno, morite, qué sé yo, no sé. Tomate una aspirina. ¿Qué puede hacer? No puede sacar de su bolsillo 3.000 pesos y pagarte todo. Eso seguro. Perdón, ¿estos estudios se pueden mandar a, digamos, a laboratorios privados de la universidad? Hay laboratorios, depende de qué estudio sea, hay laboratorios privados o no. De reboque, sustrato. Difracción no hay laboratorios privados que lo hagan. Hay cosas que son inespecíficas. Todo esto lo hace el INTI, lo hace la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahora hay algunas de estas cosas que las hace un profesor del FAMAF acá en Córdoba, por suerte, desde hace 3, 4, 5 años. Fluorescencia y difracción tenemos en Córdoba, todas las otras cosas no tenemos. Pero qué sé yo, si vos necesitas, no yo estoy mostrando esto, pero hay, no sé, estudios bacteriológicos, eso te lo hacen, se lo corre, se quema. Y si no, también hay laboratorios privados, digamos, que te van a hacer. Lo que es importante no es quién lo hace. Esa frase de lo de Lutier, eso de lo importante no es saber, de tener el teléfono que sabe, eso es anecdótico para la gilada. Sí, lo importante sí es saber, porque si vos vas al laboratorista, por más que son doctores y que tienen 1000 títulos, si yo voy al profesor del FAMAF, tiene doctorado, postdoctorado, el que hace difracción de rayos X, y yo voy y le digo, es un doctor en física, y le digo, doctor, se están cayendo los reboques del edificio, no sabe lo que es el reboque, no sabe distinguir una casa o un edificio, no es arquitecto, no es ingeniero, no sabe de construcción. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ir, llevarlo y decirle, doctor, yo quiero saber la composición química de esto, y básicamente quiero saber, qué sé yo, tal cosa. Yo el otro día llegué y digo, quiero que usted identifique la composición y que identifique la fase. Quiero que me divida qué porcentaje de lo que usted encuentra corresponde a fase cristalina, qué porcentaje es vítreo y qué porcentaje es amorfo. Son las 3 formas de estructura termográfica. Lo necesito porque yo sé por qué lo necesito. Listo. Él tiene que hacer eso. ¿Sí? Yo no le enseñé a manejar el difractómetro porque no lo sé manejar. Y él no sabe para qué quiero yo esto porque él no sabe de construcción. Pero lo que yo no puedo ir a llevarme mi problema es, el médico no puede ir al bioquímico y decirle, che, al paciente le duele la cabeza, hacele algo. No, el médico tiene que decir tal análisis, dame el dato de esto, de lo otro, y el que lo tiene que leer es el médico, si no te cura el bioquímico. Valor, ¿verdad? Cuando uno como perito va a peritar algo, vas a tener o gente que vos podés, ensayos que vos y análisis que podés subcontratar, de laboratorio, de lo que sea. El laboratorista o quien hace el ensayo es un especialista en eso. Lo que no podés derivar es el diagnóstico. Podés derivar el ensayo, nunca el diagnóstico. Claro, lo importante es poder saber qué es lo que necesitas. Claro, tenés que saber qué querés, para poder pedirse, no ser claro en la herramienta cuando vos le subcontratar eso Para ahí. lo que querés tenés que saberlo. Claro, tenés que saber qué estás buscando. Si vos estás perdido y llamás a un tipo que lo más probable es que gaste plata y no sepa para qué. ¿Sí? No sabe qué le está pidiendo. Tampoco el pobre no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué buscar, no sabe qué es lo que vos querés. Y no te puede cuentear porque no es un especialista del tema, realmente no es un especialista en construcción, no un profesional de la construcción. Bueno. Todas estas cosas, las espectrometrías, ¿ven? Sirven para eso que hablábamos, sirven, por ejemplo, para saber la distribución de algún elemento químico sobre una superficie. Ahí tenemos los ensayos que yo les decía, la composición y el porcentaje de cada cosa. Dentro de los ensayos científicos, estudios de suelo, yo en un estudio de suelo puedo saber desde una clasificación litológica visual, que me va a dar más o menos el tipo de suelo, la coloración, si está cementado o no, si es cohesivo o no, o es disperso, es granular. Voy a saber
lo voy a pasar por tamices y voy a saber qué clasificación tiene de acuerdo a una escala de clasificación unificada mundial que hay. Puedo saber qué porcentaje de humedad tiene el suelo. Hay técnicas para secarlo, pesarlo, vaciarlo, saber qué porcentaje de humedad. Puedo saber qué límites de consistencia tiene, los de ácaro. Puedo saber qué pasante por cada tamiz hay y con eso clasifico el suelo. Puedo hacer un ensayo mecánico de golpes, estático o dinámico, y saber más o menos la resistencia del suelo o la tensión admisible. Puedo tomar muestras y llevar al laboratorio para hacer otro ensayo un poquito más completo de tipo mecánico, ensayo de consolidación, preaxiales, compresión combinada. Pero también puedo hacer ensayos geoquímicos del suelo. Y a nosotros ha habido, en alguna de las clases lo vamos a ver, hoy creo que ha habido pericias que nosotros hemos llegado a dictaminar una causa con ensayos geoquímicos de suelo para saber qué era lo que estaba pasando en la iglesia del campo. ¿Por qué tenía grietas? ¿Por qué se estaba sentando? Y lo llegamos a descubrir a través del ensayo geoquímico. En el ensayo geoquímico buscábamos, qué sé yo, o podemos buscar qué lavado de sales hay, qué porcentaje de sales que aglutinan la partícula del suelo. Yo yo no lo puedo hacer, en el laboratorio se puede recontar cantidad de sales con respecto a un porcentaje ideal, ¿sí? Y saber qué porcentaje hay. Y si trazás curvas, te vas a dar cuenta que las curvas de humedad del suelo son directamente proporcionales a la pérdida de sales solubles, de sales ligantes. O sea, cuanto más se mojó el suelo, más sales se lavaron y menos cohesionado quedó el suelo, y eso se sentó. Puedo saber, por ejemplo, si tengo residuos grasos, si tengo detergentes. Entonces, si yo encuentro residuos grasos, encuentro detergentes, pues ya sé que tengo una pérdida cloacal de una instalación secundaria, un lavadero, de una cocina. Y si tengo ácido fúlvico o ácido único, o nitritos o nitratos, y ya sé que tengo una pérdida cloacal ¿sí? Primaria, eso dice. Bueno, en la iglesia del Carmen teníamos único, fúlvico, nitrito, no había ninguna cloaca, ese era el problema que tenía. Pero gracias a eso terminamos descubriendo la verdadera causa del problema, que era la rotura de un caño pluvial que trae todas las deposiciones de excremento de murciélago y de paloma que hay arriba del lecho. Y eso era, no entendíamos por qué, si no había cloaca ahí, por qué encontrábamos todo esto. Gracias a eso empezamos a buscar que había un pluvial que estaba bien. De un ensayo geoquímico terminamos descubriendo cuál era la causa de falta de mantenimiento también. Se rompieron. Bueno, estudios de suelo, estos son ensayos de consolidación, ¿no es cierto? En donde se ve la deformación que tiene el suelo, se mide deformación en un eje y presión en otro, y se ve cómo se va deformando el suelo hasta que entra influencia para una determinada presión, y se ve que hay dos curvas para la misma muestra del suelo. Una es con la humedad natural del suelo y otra en estado saturado. Si el suelo no fuera colapsable, las dos curvas coincidirían. Dicho como el suelo se portaría igual seco que saturado. Si las dos curvas son divergentes, no coinciden, es porque ese suelo es colapsable, o colapsible, como quieran llamar. Observación microestructural. Yo quiero saber cómo es la estructura interna de algo. Metal, y hago metalografía. Puedo esparcir partículas magnéticas o puedo infiltrar líquidos penetrantes. Esto se usa mucho para verificar soldaduras. Si yo fallo una estructura y estamos buscando la causa y queremos saber a ver qué es lo que falló, para que no vuelva a suceder o para meter preso al que tenga el impre, no sé para qué. Yo tengo que saber la causa. Bueno, una forma, si yo sospecho que puede haber fallado una soldadura, puedo empezar a buscar fisuras. ¿Cómo la busco la fisura de la soldadura? No la voy a buscar mirándola porque no la voy a ver, porque puede ser invisible al ojo. Tampoco la voy a encontrar pasando el dedo ni cosas por el estilo. Por ejemplo, infiltrando líquidos penetrantes que estén coloreados, tintas o algo, y si filtran por la fisura van a aparecer por otro lado. Eso lo hacen todas las empresas que hacen soldaduras, hacen infiltración de tintas. Bueno, ceramografía, yo puedo, petrografía, ceramografía, yo puedo hacer ensayos de dureza, puedo
En ceramografía yo puedo tomar muestras de una pieza cerámica y ver, por ejemplo, de acuerdo a la orientación de los cristales, observación micrográfica, ni siquiera se trata de ser microscópica, y puedo saber si esta pieza fue extruida, porque en ese caso va a tener siempre orientadas en un sentido, ¿sí? Si fue extruida, si fue colada, en cuyo caso va a ser aleatoria la distribución, si fue moldeada a mano, una cerámica moldeada a mano, porque se va a ver que en algunos puntos está muy marcada la orientación, pero que es distinta que en otros puntos, ¿sí? Entonces, con esto se puede saber la forma en que se fabricó algo, qué sé yo, tiene tantas aplicaciones. Por supuesto depende de qué es lo que se esté pensando, ¿no? Metalografía, esto en realidad dentro de metalografía esto es metrología, esto es medición de clavos de un herraje en una obra de valor patrimonial, se pueden pesar los clavos, se los pueden medir, esto correspondería a metrología. Pero después puedo cortar un clavo, ¿sí? Lo puedo incluir primero, incluirlo embeberlo en algo que solidifique para poder pasar una piedra y poder cortarlo y pulirlo. No puedo cortar un clavo suelto, no tener algo que yo pueda poner una morsa, algo que pueda sostener para poder cortarlo, ¿no? Para eso es la inclusión. Y fíjense cómo el clavo está oxidado, ¿ven? La capa de óxido. ¿Ven? Imagínense que no fuera un clavo de una herraje, imagínense que fuera el roblonado. ¿Saben lo que son los roblones? Los roblones eran hace 100 años lo que los bulones son hoy. ¿Sí? Vayan a la galería, ni 100 años, ¿sí? A cualquiera, que es la galería mínimo creo que debe tener roblonado. Todas las estructuras metálicas viejas era como una especie de remache hecho a mano, donde se ponía como una especie de bulón, se calentaba y del otro lado se le daba un mazazo así, caliente, se lo aplanaba y quedaba como un bulón, como un remache, qué sé yo. Eso eran roblonados en caliente. Vamos a suponer que yo tengo una, cualquier, roblonado, caliente o no, o un bulón, algo, y yo quiero saber si esta estructura resiste o no resiste, si necesita recambio o no. Este elemento está trabajando al corte y si este elemento y otros como él se cortan, esto se cae y hace un desastre. Bueno, puedo tomar una muestra y llevarla y analizarla y ver qué tanta corrosión tiene. Pues yo a lo mejor lo miro por afuera y digo, sí, por fuera está más o menos, veo un poco de óxido, cómo está por dentro. Y bueno, si quiero saber cómo está por dentro, tengo que sacrificar uno, tengo que tomar uno del muestreo o volver a. Tiene que ser representativa la muestra. Depende de qué tan grande sea, tomaré más o menos. Los corto, los miro y veo qué porcentaje queda. Nosotros hicimos, por ejemplo, en el techo del natatorio del Colegio Belgrano, bueno, por distintas causas hay una concentración de gas cloro espantosa, como en cualquier natatorio. Y hay mucha corrosión en las armaduras metálicas, en las armaduras, obvio, metálicas. Las armaduras de lavavigas de hormigón armado. Los hierros del hormigón armado está despostillado del hormigón, se hace todo el recubrimiento y vos ves los hierros ya hojaldrados, diría la gente, ¿no? Esto de hidróxido de hierro ya de laminado. Y bueno, vos podés cortar un pedacito, llevar a la hay que ver qué cortás también, ¿no? Hay que ver qué cortás, qué muestra, tenés que saber a dónde tomar una muestra, cuándo podés, cuándo no. Pero vos podés llevar, hacer un corte, ver qué porcentaje hay, qué sección residual tiene, para saber cuánto le tengo que agregar de hierro. Fíjense en los clavos cómo se ve la orientación a donde que se nota que ha sido forjado, que ha sido golpeado el clavo. Y son clavos hechos a mano. Alcanzan a ver cómo en el buste, el cuerpo del clavo tiene esta orientación, ¿sí? Propia del colado, pero la cabeza del clavo, fíjense cómo cambia la orientación de los poros y de los vacíos, porque ha sido golpeado esto para darle esta forma a la cabeza. Uno puede ver, no sé si alcanzan a ver acá, las estructuras dendríticas. La dendrítica es como de peine, como de arbolito de Navidad.
y viendo esas estructuras uno puede saber, por ejemplo, también de nuevo, si un elemento fue colado. ¿Sí? Esto que parece muy anecdótico es cuando ustedes estudian un edificio viejo y toman la armadura, como saben que armadura es un edificio de 50 años atrás, 60 años atrás. ¿Cómo se escribe? ¿Es un acero Ripperton? ¿Es un acero? ¿Qué acero es? ¿Qué función tenía? Está bien, fotos una muestra, sí, bueno, pero necesito un tamaño para poder llevarlo, ¿cierto? En cambio, para poder hacer un ensayo de tracción en un laboratorio. Pero si yo logro tomar una muestra y logro ver la estructura interna, a lo mejor puedo saber qué forma de fabricación tuvo, inferirla a partir de su composición cristalina o de la orientación de los cristales que tiene, ¿no es cierto? Y a lo mejor con eso ya puedo saber a qué época responde esto, en qué época fue construido, y qué tipo de acero se usaba y qué resistencia tenía. A lo mejor ya puedo ir a buscar a libros. ¿Se entiende la idea? ¿Qué sé yo? Viendo simplemente composiciones cristalinas. Muchas veces van a ver ustedes en las piezas que son doradas, metálicas, que hay estructuras dendríticas que conforman como un arbolito de Navidad o de peine, y que los cristales en las partes más perimetrales están más separados entre sí, y en la parte interna están más juntitos. Y eso porque lo que nosotros llamamos la teoría de la sopa, ¿viste? Cuando tomás la sopa, ¿de dónde sacas la sopa para no quemarte la boca del borde? Porque es lo primero que se enfría. En cualquier estructura que sea colado de hierro, también lo primero que se va a enfriar es lo perimetral. Los cristales cuando se enfríen van a estar, sufren retracción, ¿sí? Y van a quedar más separados. Entonces, simplemente viendo eso uno ya puede saber si esto fue colado, si fue forjado, si fue laminado. Entonces lo que estamos mostrando ahora es todo lo que hay. Es como cuando yo voy a comer afuera, voy y veo el menú, no voy a comer todo, ¿sí? Tengo que saber que existe para poder elegir. Cuando ustedes como peritos no pueden ser especialistas en todo, nadie puede ser especialista en todo. Yo particularmente como patología no hago, hace 20 y pico de años que hago nada más que esto y nada más que yo no proyecto. Yo tengo 4 casas proyectadas en toda mi carrera y la última la proyecté hace 15 años. No hago más. Y si me tuviera que hacer, de hecho, cuando me compré mi casa, me compré una casa hecha, nueva, estrenada, pero hecha. Y si me la construía, contrataba a un arquitecto con el diseño. Porque yo ya es como si fuera ingeniero. Soy arquitecto, tengo un título, pero es como que no soy, ¿no? Ya así un cuadrado no representa. No me sale, lo tengo acumulado. Bueno, en esto no es para que se asusten ni nada. Yo les quiero mostrar lo que hay. Lo que sí es, miren, tengo, en estos días estuvimos trabajando en una pericia de un edificio en el que se han levantado todos los pisos de madera, se han movido todos los pisos de madera, un problema que es muy común hoy en día, abandonados, porque fue anulada la pericia oficial del primer perito que hubo, un ingeniero, y está ahora el segundo perito. Nos mostró ya, nos anticipó cuál va a ser su dictamen. Hay algunos peritos oficiales que lo muestran. No sé para qué lo muestran, porque cuando vos le decís no, esto no, dice bueno, dígalo en la contestación. Entonces yo para eso la presentaba y te la contesto, ¿no? Se supone que me la mostraba antes para que consensuemos algo, ¿no? Y yo veo que no dan pie, como que no tienen idea de lo que están peritando y tampoco investigan el tema, no lo estudian, es una especialidad, la cuestión de madera. Hay mucha plata en juego, hay bienes en juego, la gente que ha ahorrado muerte en un edificio que la gente le sobre. A veces hay daños en una vivienda que el tipo, el dueño, en la única vivienda juntó toda su vida para tenerlo. Entonces el perito tiene una responsabilidad muy grande en la mano, en sus manos, para que así alegremente dictamine sin fundamentación. A eso es a lo que yo quiero apuntar, a que tengan, después si se puede hacer, si hay fondos para hacerlo, o si el caso amerita o no hacer estudios súper específicos, se verá caso por caso, no hay recetas. Pero sí que en principio tengamos la idea de trabajar con seriedad, no de hacer así y diagnosticar así.
Hablamos también de los estudios mecánicos, y para eso hay estudios, por ejemplo, de dureza, los métodos de dureza para medir, que el más conocido de todos es la dureza Mohs, ¿no es cierto? Pero hay otros métodos de dureza. La dureza Mohs consiste en mide dureza superficial por resistencia al rayado de un material sobre otro. Pero hay otros métodos, la dureza Vickers, por ejemplo, que mide la penetración. Se usa mucho en ceramografía, me parece, la Vickers. La Vickers es una bolita que golpea y se mide la indentación que deja, la impronta, el huequito, el pocito que deja. La CNUP es lo mismo, pero con una piecita piramidal, y también mide qué marca deja. La Brinell es lo mismo y se usa para metales, la CNUP es la que se usa para cerámicas. Yo puedo medir resistencia superficial, la puedo medir, por ejemplo, con esclerometría, en los hormiguones. Ahora vamos a ver ejemplo. Puedo medir compacidad, por medio de ultrasonido. Les quiero mostrar un ejemplo. Esto es lo de la dureza Mohs, es una escala donde hay distintos materiales, donde los más duros rayan a los más débiles, a los más blandos. Y esto es un estudio esclerométrico. Esto fue una escuela, obra pública, una escuela que se hacía en San Agustín, me parece. San Agustín. Y la empresa constructora que hizo la escuela tenía, cada vez que hormigonaba, tenía que tomar muestras, probetas, ensayarlas en el laboratorio y presentar a la inspección de obra los resultados de los ensayos para acreditar que el hormigón que estuvimos usando era el H21, no sé qué H es. Resulta que cuando el laboratorio, un mes después de haber hormigonado, le da el resultado de los ensayos de la probeta, y ahí la empresa me llama, los resultados daban, una probeta había roto a 50, que en vez de 210 kilos, de H21, una había roto a 50, otra 80, otra 30, otra 180, otra 100, otra 200. Era una dispersión enorme en los resultados. Bueno, yo ya por experiencia, cuando veo resultados tan dispersos, lo primero que me imaginé, y que efectivamente fue así, es que el error no era en el hormigón. El hormigón de la escuela estaba muy bien, así a ojo, ¿no? Que lo que estaba mal eran las probetas. Se habían llenado mal las probetas, o se habían movido o algo, y entonces lo que se rompen, las probetas esas no son representativas del hormigón que está en obra. Entonces hablo con el jefe de obra, le pido que me explique cómo llena las probetas, cómo hizo para llenar las probetas. Cuando me dice cómo las llenó, ya veo que están mal llenas. Hay, por norma IRA, una forma de llenar las probetas, no sé si se acuerdan, un tercio, un tercio, un tercio. Lleno el primer tercio, pico 25 golpes con una barra, lleno el segundo tercio, pico otros 25 golpes sin que la barra penetre el primer tercio que llené, y así el tercero. Y después la dejo en un rincón, en un lugar fresco que no reciba sol, a la sombra, y la dejo 28 días y la llevo a un laboratorio. ¿Está bien? Esta probeta la habían llenado toda sin sopetón, sin picarla, sin acomodarla, digamos. La habían movido por toda la obra, entonces tiene millones de fisuras internas, no está compactado el hormigón, obviamente lo llevan al laboratorio y da esa dispersión tan grande. ¿Cómo hacíamos para demostrarle a la inspección que le había retenido el certificado a la empresa? Y era mucha plata. ¿Cómo hacía para demostrar a la inspección que el hormigón está bien? Una forma es empezar a tomar probetas en obra, pero ¿cuántas probetas hay que mostrar para demostrarle a la inspección? Significa contar mucho la estructura. Entonces buscamos un método de ensayo que fuera no destructivo, y uno de los métodos es la esclerometría. En este caso se usó una pistola Windsor. La esclerometría consiste con un elemento que ya lo van a ver, golpea la superficie del hormigón, y hay tablas que establecen que cuando un hormigón más resistente es, más duro es por fuera, entonces más rebota el golpe que uno le da, ¿sí? El elemento este dispara, y cuando vuelve el émbolo te mide cuál es el rebote que tuvo. Cuanto más rebote, más dureza superficial; cuanto más dureza superficial, más resistencia. Con una salvedad:
Cuando los hormigones absorben carbono de la atmósfera, lo primero que hacen es absorberlo, obviamente, en su superficie y se carbonatan superficialmente. Y esa carbonatación le da una cascarita muy dura que te puede dar mucha dureza superficial y a lo mejor el hormigón no lo es. Esos procesos de carbonatación llevan por lo menos meses hasta empezar, y este es un hormigón que tenía un mes y medio. Pero por las dudas, lo que está haciendo acá el ingeniero que trabajó conmigo acá es frotando con una piedra, rasparlo superficialmente para sacar la capita que pudiera estar carbonatada para no alterar el resultado del ensayo. Una vez que se hace eso, la norma establece, se marca con una tiza, se marca un cuadrado con divisiones internas en donde hay 16 puntos, ¿no es cierto? 4, 4, 4 y 4, y en cada una de esas intersecciones se aplica con este elemento que es el esclerómetro, en este caso la pistola esta de Wilson, que es el que golpea en cada punto y se toma el rebote. Ahí está marcando, ahí está con la pistola, midiendo en cada punto. La norma establece que se descartan, ya no me acuerdo si el más alto y el más bajo, o los dos más altos y los dos más bajos, los 16, y el resto se promedia. Y del promedio que te da se mira pues, en una tabla la relación entre rebote y resistencia al hormigón. Él va golpeando, ahí está, ese es el émbolo que golpea y vuelve, y por ahí tiene el vector de la parte de arriba que te mide, y yo estoy anotando atrás. Es la última. Cuando se hacen, porque esto lo haces en la columna, fíjense que lo hicimos en la fundación, en una base, una columna, lo hicimos en una columna, lo hicimos en vigas también, y ahí lo está haciendo en una losa. En el caso particular de las losas, se castiga con un coeficiente que hay tabla porque se supone que vuelve un poco por gravedad, no solo por el rebote. Pero bueno, eso es de tabla. Eso me permite saber resistencia. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Yo puedo querer conocer en un material la compacidad, en un hormigón, en una mampostería. La compacidad quiere decir qué tanto porcentaje de vacíos pueda tener. Esto es del cabildo. Hace ya no me acuerdo, un año, 2 años atrás, un domingo a la mañana se cayó una placa de mármol de la pilastra del cabildo, se cayó hacia el restaurante, no hacia la recoba ni hacia el pueblo, se cayó hacia la restaurante. Creo que es la segunda pilastra viniendo desde Anfunes. Si llega a pasar alguien, la placa mide como 3 metros, 80 centímetros de ancho y debe tener 4 centímetros de espesor. Una lápida. Si cae arriba de alguien, lo deja ahí. Bueno, y la municipalidad no, esto creo que la señora de Giacomino controlaba. Entonces teníamos que decir, el encargo de la municipalidad, ahí está el comité privado que tiene que definir la necesidad de la pericia. La MUNI fue muy clara, dice, quiero saber si se van a seguir cayendo las otras placas o no, y si sí, ¿cómo lo arreglo? Entonces, con la bola de cristal también. Entonces uno de los métodos que usamos es esto, de ultrasonido, que es un aparato donde hay un emisor y un receptor. Bueno, acá lo está tapando el ingeniero, pero es similar a esto. Un emisor larga una onda de una determinada frecuencia y el receptor la pesca. Y se mide en milisegundos cuánto tiempo tardó en pasar. Cuanto más compacto sea y menos vacíos tenga, más rápido va a pasar. ¿Está bien? Siempre las frecuencias más bajas se difunden mejor en los materiales no porosos. Como anécdota les cuento que acá, por ejemplo, empezamos con este aparato de ultrasonido y no conseguíamos, no pasaba la onda. Y bueno, no pasaba y no sabíamos si era porque la placa está despegada y tiene una cámara de aire, entonces no pasa, o porque por dentro justo agarraste una bajada pluvial que está dentro de las columnas y justo pasaste por ahí, hay un vacío. Entonces tuvimos que cambiar a otro aparato de ultrasonido. Primero tuvimos que cambiar a un aparato porque bajamos la frecuencia, fuimos a un aparato de frecuencia más baja, porque no, pensamos que la mampostería era muy porosa. Y después cambiamos a otro aparato que deja de ser un ultrasonido como esto, pero en principio era el mismo, y que se llama pulso eco, que en vez de tener un emisor y un receptor es como un radar, como un murciélago. Tira la onda y la onda rebota, o sea que larga y mide en el mismo sensor. ¿Se entiende? ¿Para qué te sirve eso?
larga a través de la placa de mármol, llega a la cámara de aire donde no va a pasar, vuelve. Mido cuánto tiempo tardó en ir y en volver, y con tablas que establecen la densidad de los materiales, sabiendo que el mármol pesa más o menos tanto por unidad, se puede sacar entonces hasta dónde tengo sólido y dónde tengo aire. ¿Está bien? Y con el resultado de eso, entonces ya pudimos saber establecer esto, en donde se hizo para cada pilastra, son 16 pilastras del cabildo, la cara norte, la cara sur, la cara este y la cara oeste. Para cada una de las pilastras, si está despegado, si está ok o si está parcialmente despegado. Esto se complementó con otros estudios aparte. Pero es un estudio profundo, hicimos, porque hace mucho nosotros estaba muy bueno el estudio, hicimos mucho estudio, mucho, termografía, hicimos un montón de cosas. Vamos a suponer que fueran 100 folios la carpeta, eran 95 de análisis, 2 de conclusiones de diagnóstico y 1 o 2 de la propuesta. Digo esto porque siempre la tendencia es cómo lo arreglamos esto, cómo la receta, así copio la receta. Y la receta es según de qué está enfermo el paciente, te digo que ha repetido eso. No te sirve nada que yo te diga tomó Reliberan. Lo importante es que te cuente cómo detectamos que estaba enfermo y cómo supimos que está enfermo de lo que está enfermo. ¿Sí? Entonces, en un trabajo, en un informe pericial, el 90% o más fue analizar, diagnosticar, y teniendo el diagnóstico salía solo cuál era la solución. Es lo más importante de todo. Por eso yo les pinto siempre, cuando les pinto los pasos, les pinto el diagnóstico como lo más importante. Pero yo siento, perdón, que a veces en todos los cursos patológicos, todos, yo siento que no mezclan. Yo digo, lo importante es el diagnóstico, no es la terapia. Pero yo sé que todos están más interesados en la terapia que en el diagnóstico. Bueno, en técnicas de techado también hay técnicas desde carbono 14, si están en madera de hidrocronología, termoluminiscencia, pero también hay cosas mucho más simples que esas, como por ejemplo esto. Esto es una lupa, una grieta y una tela de araña. ¿Sí? Hay una sola especie de araña en el mundo, una sola, esto nos importó a nosotros una bióloga. Hay una sola especie de araña en el mundo que teje telas dentro de la grieta conforme, vieron que las telas de araña siempre son como una red. Hay una sola especie que teje telas con forma como de cucuruchito de forma, como un tubito, que uno de afuera ve eso redondito. Una sola hay en el mundo que hace eso. Tarda 6 meses en nacer. Entonces cuando yo veo esta grieta y veo esta tela, yo sé que esta grieta por lo menos tiene 6 meses. No sé cuánto más, pero no menos de 6. Entonces cuando a mí me llama el prior, que lo puedo utilizar, no está mal, lo mandaron a España de vuelta, de la iglesia del Carmen, y se había roto un caño en la calle, y él decía que la iglesia estaba impecable hasta que se rompió, hacía 2 o 3 días un caño en la calle, que por eso era la grieta, y yo voy a la iglesia, y esta foto es de ahí, y veo esto, luego el padre me está mintiendo. Padre, no se no había visto la grieta esta que tiene por lo menos ¿sí? Entonces digo, no siempre hace falta ir a hacer termoluminiscencia, carbono 14, que hay cosas que son más simples. Bueno, seguimos con las técnicas de ensayo, diagnóstico por imágenes, termografía, reflectografía, y vamos a ver la cosa increíble que hay con reflectografía y con radiografía digitalizada. Miren, todos estos métodos de diagnóstico por imagen se basan en esto. El espectro electromagnético tiene desde alta frecuencia, rayos gamma, rayos X, radiación UV. Este pedacito, este chiquitín del espectro es la luz visible, es lo que vemos nosotros. Los infrarrojos, dentro de los infrarrojos tenemos cercanos y lejanos, y a su vez dentro de los cercanos hay infrarrojos 1, infrarrojos 2, infrarrojos 3, a medida que nos alejamos. Y después tenemos baja frecuencia, que son todas las ondas de radio. Por ejemplo, todo el ultrasonido que hicimos en el cabildo está dentro de las ondas de radio. Nosotros habíamos empezado con un ultrasonido por acá y después tuvimos que cambiar a uno más.
Fíjense, todo lo que sea rayos X y rayos gamma que se pueden usar, por ejemplo, para ver armaduras en una, así como te ve en la radiografía de los huesos y en la columna, se ven, ¿no has visto nunca una radiografía? No. Yo no la traje. Una radiografía de una columna, ves perfectas las barras. Bueno, igual que una radiografía de una persona. Seguimos. Esta radiografía de rayos X y gamma están en esta frecuencia. Las reflectografías UV obviamente se hacen dentro de esta frecuencia. Las reflectografías visibles y las fotografías están dentro de este espectro de luz visible. Las infrarrojas y las termografías están, las infrarrojas acá y las termografías dentro de los infrarrojos lejanos, y todo lo que es georradar, ultrasonido, todo eso dentro de las ondas de radio. Vamos a ir viendo un poquito cada una de estas cosas. Miren. El principio de funcionamiento acá está para infrarrojos, pero podría ser para cualquier otro. La luz visible rebota en la superficie del objeto y me da el color, por ejemplo. Pero otras frecuencias de radiación tienen una parte que es reflejada y otra parte que es absorbida y reflejada en capas inferiores. Y si yo cambio la frecuencia, a lo mejor penetra esta capa y llega a esta otra. Esto podría ser la mampostería, esto es rebote y esta es la capa de pintura, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar a ver qué pasa más abajo. Vamos a ver qué pasa más abajo, por ejemplo, en una pintura. ¿Sí? Y uno ve con fotografía visible, ve el Cristo, y con radiografía empieza a ver que el pintor se arrepintió cuando lo pintó y cambió el brazo. Ven que lo tenía más abajo y lo borró y lo pintó más arriba. Eso sería una radiografía. Yo puedo ver este cuadro del caballo, esto es fotografía visible, real. Si yo saco una foto veo esto. Y si lo pongo en infrarrojos, empiezo a ver esto. Todavía no veo mucho, pero atiendan por este sector. Vamos a ver, ahí estamos en infrarrojo 1 dentro de los arcanos. Vamos a infrarrojos 2. ¿Alcanzan a ver? Infrarrojos 3. ¿Ven los dos caballos? Se arrepintió el pintor y los borró. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa si a este mismo cuadro lo impactamos, por ejemplo, con reflectografía UV. Vemos que borró o que tapó con otra capa de pintura. Y si lo ponemos con fluorescencia UV, vemos que efectivamente tapó. Fíjense, todas las altas. Es muy difícil. Si uno dispone, está bien, tiene que poderse económicamente, tiene que ver. Es muy difícil que alguien te pueda engañar con algo hoy en día. Es muy difícil. Que diga, no, esto está hecho así. No me mientas porque voy a pescar. Si el cliente tiene plata para hacer ensayo, todo te voy a descubrir. No me mientas. Hay cosas que no puedo descubrir. Pues, yo te muestro esto y vos ya no sabés que te puedo descubrir eso. Te puedo decir la verdad. Créanme que puedo saber, por la duda que alguna vez tengo alguna experiencia. Fíjense, la foto visible y la termográfica. Miren esta ventana. No está. Miren esta. No está. Miren esta. No está. Se cegaron todos estos vanos, los taparon con mampostería y abrieron las ventanas nuevas, que son las que están ahí. ¿Qué pasaría si acá nos llaman, a cualquiera de nosotros, a verificar porque apareció acá, por ejemplo, una fisura? Ahí. Una fisura vertical. Y empezamos a ver si hubo un asentamiento, se fue hundiendo el edificio. Y yo digo, no. Había una ventana, la tapiaron y no hicieron las trabas. Es tan simple como eso. Pero lo puedo saber haciendo esta termografía a lo mejor. Ahora eso no quiere decir que cada vez que veamos una grieta vamos con las dudas, una termografía de otra cosa. Pero digo, está bueno saber que todo esto existe, ¿no? Para ver cuándo se puede usar y cuándo no. Con termografía, la termografía va a leer por calor. Según la película esa del Predador de Schwarzenegger, el monstruo veía todo termográfica. Entonces, en los techos, en este panel Y de este techo, que es ese, veo perfectamente la armadura. Nosotros en el Cabildo hicimos termografía. Acá está, esto es del Cabildo. Este era uno de los, este era el folio 71, de los 100 y pico de Congreso. La foto visible, la termográfica. Yo tenía la teoría, y gastándome como plata al pecho, que si una placa está, díganme si no estaba buena la teoría. Después no dio resultado y no fue así, pero
Yo decía, si una placa está despegada, la cámara de aire que me queda atrás es, en cierto modo, un aislante térmico puesto por detrás. Si la placa está pegada, y yo la caliento, el rayo del sol la calienta, se calienta la placa de mármol y le transmite a la mampostería. Pero si tiene una cámara de aire, la transmisión esa tiene que calentar la cámara de aire, entonces va a perder menos calor. Entonces cuando yo la termografía voy a ver más calientes las zonas despegadas que las zonas... ¿Está buena la teoría o no? Bueno, sí, no fue así. No tiene nada que ver. No dio resultados. No sé por qué no dio resultados, porque yo sigo pensando que es lógico. Pero como cruzamos por varios lados con el ultrasonido, con estos otros ensayos de percusión que hicimos, pero hicimos ensayos de percusión siguiendo una norma ASTM, no hay norma para eso. Nos colgamos de una ASTM estadounidense para ver cada cuánto había que hacer, cómo era el muestreo, cómo era la forma de golpe, qué sé yo. Yo creía, pero no fue así. Supuestamente yo digo, si está pegada por conducción viaja más rápido el calor que por radiación, convección, va a perder más rápido el calor si está todo pegado, porque es todo por conducción. Pero de todos modos, a lo mejor no es así, tenés razón, sí, porque no dio resultados. Por la masa que tiene. Dio totalmente aleatorio. Y lo primero que les cuento es que, hablando de que la técnica tiene que ser, la primera diapositiva que vimos, que la técnica tiene que ser apropiada para el tipo de ensayo. Nosotros vimos un domingo a la mañana simplemente por el hecho de que un domingo a las 7 de la mañana no pasa nadie por la peatonal, porque cuando pasa gente tenés que estar ¿han visto un termógrafo? Es como una pistola, es como una cámara filmadora, para que te dé una idea, y una pantallita donde ves esto en una pantalla, ¿sí? Vos te pones con esto al frente de la columna, parado a 3 metros, y en 2 minutos tenés 500 personas preguntándote qué estás haciendo y te tapan adelante. Nosotros dijimos, vamos un domingo a las 7 de la mañana o a las 8 que no hay nadie. Claro, el tema es que a las 8 de la mañana, esta es la fachada y mirábamos y la termografía daba todo gris, parejo, no había, porque no necesitas que se caliente para que se excite la fachada y que salte más lo caliente y lo frío, ¿está bien? Así que con el que hace la termografía nos fuimos a un café como hasta las 12, 200 cafés, para volver, le dimos toda la mañana que le pegue el sol para poder venir a ver y de todos modos no sacamos nada de este, porque, bueno. ¿Qué otros instrumentos se pueden usar también para hacer análisis? Esto, si alguien ha hecho el curso de patología, lo dimos el otro día para inyecciones en capitadores, yo puedo saber, para ver tiempo de secado de un muro, qué caudal de circulación de aire hay, qué velocidad de aire hay, qué asoleamiento, perdón. Y eso lo veo con un luxímetro que me puede medir la iluminación que recibe y un anemómetro que me mide la velocidad del viento y me la da ahí en el display. Yo puedo medir humedades, en este caso con un higrómetro de contacto que es diferenciado, tiene una escala para madera y una para mampostería, y que tiene, como cualquier higrómetro, tiene 2 electrodos. El funcionamiento de un higrómetro se basa en lo siguiente. Son 2 bornes, uno positivo y uno negativo, y mide la resistencia que hay al paso de una corriente eléctrica entre el positivo y el negativo. Yo pincho, por ejemplo, la pared, ¿sí? Si hay más agua, hay más sales disueltas. Por consiguiente, opone más resistencia al paso de la corriente. El aparato automáticamente traduce esa pérdida de potencial que hay en porcentajes de humedad. ¿Entiendes? Lo que sí hay es higrómetros que tienen sonda cortita como esta, que es de 8 milímetros, que es para medir revoques nada más. Digo, que no entra más. Es decir, que la presencia de humedad no da más conductividad. La presencia de humedad no da más conductividad, la menos. ¿La qué? La más Por resistente. la dilución Por la dilución de sales. Por la dilución de sales. Se daría el caso paradójico de si vos metés un higrómetro en agua destilada, desmineralizada, te va a tomar como que está seco. Porque lo que mide es resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bueno, esto es lo mismo, nada más que con sonda larga, sondas de 20, 25 centímetros, que vos haces un agujerito, 2 agujeritos con taladro en la pared, lo
electrodo y medir el porcentaje de humedad dentro. Por supuesto tiene que estar aislado, preferiblemente el electrodo solamente descubierto a la punta, porque si no vos cuando metés te puede estar tocando acá y no sabes a dónde estás midiendo, a dónde profundidad. ¿Este instrumento también se puede utilizar para superficial? Sí. Como anécdota, lo que es tan caro la sonda como el aparato. Nosotros nos hicimos hacer una sonda en Buenos Aires en 2009. Costó la sonda lo mismo que costaba un aparato solo sin sonda, 2.000 pesos en el 99. No puso nada. Ahora es para determinar Es otro materiales. hidrómetro. Hay hidrómetros, ya te muestro. Hay algunos, este es un poquito más básico, es analógico, y es de sonda corta también, este tiene franchecitos cortos de 8 milímetros. Y hay otros que son multicalibrados. Acá, yo no sé si alcanzás a ver ahí que dice 3. Y tiene como una cucharita de albañil. Este es el último que compramos, un texto que además es un marcón. Esto es una de las mejores marcas que hay marcas. Que para que tengan una idea, INTI cuando te calibra algo, manda a calibrar los hidrómetros al laboratorio de texto. No te lo dicen, pero aún al laboratorio de texto. Eso es que... Este, por ejemplo, tiene 7 escalas: maderas duras, maderas blandas, concreto, yeso, mampostería. Son las que se usan ahora. Es multicalibrado. ¿Ah? Vieron ese otro que mostraba yo antes, que es para una escala para madera y otro para mampostería. En general, todo lo que es sólidos porosos son muy parecidos. Esto es un pirómetro para medir temperatura, larga un haz de rayos que arma dentro del círculo, que es como un cono, ¿cierto? Tiene una mira láser que te apunta al centro del círculo y promedia todas las temperaturas que hay dentro de esa superficie. Y te las revela. Tiene una décima de segundo de retraso para disparar. Y viene con una sonda que se puede anexar que permite medir por contacto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando vos tenés que medir, qué sé yo, si tiene aislación térmica o no un techo, y si fuera el techo de una fábrica o algo que está muy alto, para que no estés montando andando, todo termómetros e higrómetros ambientales, para hacer estudios ambientales, esto como tenés condensación, problemas de ese estilo, medís temperatura y humedad relativa ambiente. Termómetros digitales, que esto, bueno, digital porque no hay, pero es termómetro ambiental y pHímetro también, esto te da pH de las superficies. ¿Para qué me sirve saber pH? Bueno, los que hayan hecho el curso de patología dimos una clase de eso el otro día. ¿Vieron los métodos de inyecciones químicas? ¿Sí? Debe haber, así rapidísimo, lo que dimos entre horas se lo conté en un minuto. Debe haber 300 o 400 compuestos químicos distintos para inyectar. Cuando yo quiero saber qué compuesto voy a aplicar para que me dé resultado, hay algunos compuestos que tienen buen anclaje sobre sustratos muy alcalinos y otros que no resisten sustratos alcalinos. Entonces yo tengo que medir la alcalinidad, el potencial de hidrógeno del sustrato, para en base a eso, según cuánto tenga, poder elegir un compuesto que resista ese sustrato. Si no, estoy tirando no sé, hay pHímetros de inmersión, esto se mete en el agua hasta acá. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, miren qué cosas implica. Te llama el administrador de un edificio, o te llama el dueño del cuarto piso y se queja de que le está goteando agua del baño del quinto piso. Y el problema es que el agua sea del lavatorio y que no sea del inodoro. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Bueno, me voy con un frasquito que compro en una farmacia, esos frasquitos para análisis de orina, y si no, que se lo hago con un vaso, después yo no tomaría ese vaso así. Juntás de la gotera y le metés el pHímetro ¿sí? Y si te da las aguas cloacales, generalmente son aguas aciduladas, aguas ácidas, ¿sí? El agua potable generalmente es un agua neutra, tiene pH 7. Las aguas cloacales tienen pH más bajo, depende.
no quiere decir que yo digo 4 ya es seguro que pierde. Es un indicador más. Para hacer una primera aproximación, bueno, ya es una buena ayuda. Entonces ya le puedo mandar al plomero que haga una prueba hidráulica de tal cosa para corroborar. Pero antes de hacer la prueba hidráulica, yo en un segundo ya tuve un primer prediagnóstico, un diagnóstico presuntivo. ¿Vale? No tengo este pHímetro en inmersión. Nosotros no lo teníamos. Te compras en una droguería estas tiritas, ¿sí? Las que se usan para la piscina, para la pileta. ¿Sí? Bueno, estas no te las mandan a usar para la pileta, pero esto te mandan a usar para la pileta siempre. Esto es. Bueno, no sé, este es un frasquito con la muestra de agua, ¿eh? Este que usas para la pileta, que usas tolidina para ver al 2×1000 para ver cloro, y la tolidina cuando hay presencia de cloro se pone amarilla, un reactivo. Y el otro tiene fenoftaleína, que la fenoftaleína en medios alcalinos se pone fucsia, ¿sí? Rosa. Y si no, las tiritas estas reactivas, que según las metes en el agua, que estás examinando, y según el resultado que tenés, vas probando pH 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Qué sé yo, a nosotros no hace mucho, ahora yo meses, 3, ¿no? Nos llamaron un administrador de un edificio acá en la calle Chacabuco al 500, justo se había roto un caño de aguas cordobesas en la vereda, cerca de ahí del edificio. El edificio tiene 3 subsuelos, el tercer subsuelo tenía agua así. Quería saber si le tenía que reclamar aguas cordobesas o no. Los edificios al lado, uno que tiene 2 subsuelos no tenía agua, otro que tiene un solo subsuelo no tenía agua, este tenía agua, el que nos llamó, solo en el tercero. Ya de entrada a mí me suena raro que si se rompe un caño que está a medio metro enterrado, ¿por qué no entró agua en el primer subsuelo primero, en el segundo y último, en el más lejano? O sea, a mí se me queda un paso de agua acá. Y se moja ella al fondo y todo lo demás tan seco, y yo digo, che, se debe haber mojado con otras cosas, no con esto. ¿Bien? Para que se moje ella tendría que estar empapada primero. Pero es como de sentido común, eso digo yo. Entonces a mí me suena más que si se está inundando el tercer subsuelo y a los otros edificios vecinos no les pasa nada, que no tienen 3 subsuelos, tienen 2 y 1, digo, ¿no será napa? Bueno, tomemos una muestra de agua y analicemos. Tampoco es media relativa porque si tomamos, ¿qué origen puede tener el agua? Puede ser alguna pérdida cloacal, puede ser agua potable o puede ser agua de napa, ¿sí? Si es cloacal, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar muestra y llevar a un laboratorio y pedir que me hagan bacteriológico, que me hagan coliformes fecales totales, que vean si hay Escherichia coli. Y puedo, sí, puedo. La muestra, cabe la posibilidad de que se haya filtrado mucho y que hayan desaparecido las bacterias. Puede ser que yo encuentre Escherichia y no era de cloaca, era de aguas cordobesas y en el camino se contaminó con algo. Qué sé yo, si encuentro cloro puede ser seguramente que es potable, que es de agua cordobesa, pero es muy probable que si es potable y en el transcurso de todo esto, que estuvo 2 días en el subsuelo, se haya evaporado el cloro y yo ya no encuentro. Las muestras que hicimos en este edificio encontrábamos contenidos de cloro no detectables con tolidina, o sea, ya si había habido cloro se había evaporado. Por eso te iba a decir, no hay un método que vos digas, con este le pegué seguro. Hay una suma de cosas. A veces sí hay algún ensayo que justo te da, pero no siempre. Estos son pachómetros detectores de metales, conectados a software, estos sacó en internet, no tenemos eso nosotros, pero sí tenemos esto, son los que te pasan en el aeropuerto a veces, ¿sí? Para ver si tenés algo. Cuando toca un metal, se prenden todas las barritas estas, esto te sirve, con este aparatito vos agarrás una columna y podés con una tiza dibujar exactamente dónde están los estribos, dónde están las barras, no sabés de qué diámetro son, para eso tenés que explicar y mirar, o sacar una radiografía o una camografía tiene otros costos, pero con esto ya podés, por ejemplo, si tengo que perforar para saber que no voy a cortar un hierro con una probeta, yo fijo la barra y después puedo, cambiando este botón a esta posición, saber a qué profundidad está. Mide según vos hasta 9 centímetros y según yo no más de 5, porque si
vos pones un hierro más de 5, lo tapás con un ladrillo, ya no lo pescás. Yo lo he hecho, así que. Bueno, instrumentos, mirá qué cosa simple, una lupa para ver lo que decías vos, vos era que contabas que te habían llamado para ver explosiones en un rebote, por ejemplo, cosas como esta, y yo quiero saber si esto, qué puede ser, y cuando lo veo así, veo un granito blanco y empiezo a sospechar que caliches, bueno, en la foto acá no se ve tanto, pero es un caliche, un grapier de la cal, mal apagada, que se hidrató con la humedad del rebote o la humedad de la pintura, qué sé yo, aumenta de volumen. Puedo tomar muestras también, mandar al laboratorio después y pedir que me vean si se trata de hidróxido de calcio o no, qué sé yo. Todo se puede, pero hay un primer análisis visual gratis que se hace con una lupa y que ya me da muy buena información. Puedo medir espesores de las grietas con una galga. Esta galga es la que yo les contaba antes, que mide desde 40 micras hasta 2 milímetros, ¿sí? Y si yo la pongo a través de una lupa, puedo saber exactamente el ancho de la grieta. Y ustedes dirán, ¿qué me importa? No es que me importa, porque yo puedo esbozar una teoría sobre cuál es la causa de esta grieta, y a esa teoría yo puedo decir acá, no sé, el movimiento sísmico produjo esto, ¿no? Bueno, yo puedo hacer un modelito en un software y decir, bueno, la carga sísmica sería de tanto, la aceleración de sismos a Córdoba es tanto, y eso me va a dar el movimiento de tanto. El movimiento que me da el desplazamiento del plano sismo resistente coincide con la grieta. Si coincide, la teoría queda corroborada y la grieta era por el sismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Yo puedo saber, por ejemplo, si un hormigón es muy permeable o no, para saber la calidad del hormigón, ¿no? Rapidísimo, con estos aparatos. Esto es un permeator que es Thor, porque esto es el ingeniero que lo inventó, que es un argentino que vive en Suiza hace muchos años, que inventó este aparato. Que el aparato en sí, fíjense ustedes, lo que tiene es como una sonda que tiene un doble anillo y que te permite medir la permeabilidad al aire de un hormigón de recubrimiento. Qué porcentaje de vacíos tiene conectados por capilares. Hay una relación directa entre la permeabilidad y la durabilidad de ese hormigón. Fíjense que tenemos que peritar, que les toca como perito, imagínense que viene un sismo como fue en Japón, y la central, ¿cómo es? Fukushima, ¿cómo se llama la central de esa atómica que está en riesgo? ¿Fukushima es? Bueno, hay acá en Córdoba, y te llaman, la justicia quiere dictaminar, porque hay una denuncia de los vecinos que sospechan que hay radiantes, un vecino quedó así, entonces dicen radiación atómica, y la justicia te nombra, te salió perito, tenés que ir a ver cómo está el hormigón de la central nuclear. Tiene red de capilares, es permeable, puede escaparse a radiaciones, pero bueno, un ensayo sería, por ejemplo, estudiar qué permeabilidad tiene. Entonces es un método rápido, repetible, no destructivo, se puede hacer en obra, con laboratorio, como una pelota de hormigón. ¿Y en qué consiste? Básicamente en que hay, fíjense, esta sondita que tiene dos anillos como dos O-rings que te dan dos cámaras, la cámara externa y la cámara interna, y esas dos cámaras, que son estas dos, la cámara externa está en rojo y la interna, cada una está conectada con un tubito, con unas válvulas y una bomba de vacío que chupa. En un momento dado se cierra una de las válvulas y acá hay un regulador de presión que entonces va a medir. Ya una vez que hiciste vacío, sigue chupando, y ahora vamos a ver qué porcentaje de vacíos hay según el regulador de presión. ¿Sí? Y bueno, hay una tabla para medir cuánto es lo admisible o no, si la permeabilidad que tiene es baja, moderada, alta. Bueno, esto es como también un poco un resumen de todo lo que se puede hacer en hormigones, por ejemplo, espectrometría, la pistola Wilson de la que vimos antes, hay martillo Smith, que es muy parecido. ¿Para qué me sirve? Para ver básicamente resistencia a penetración, con eso yo puedo saber resistencia del hormigón. Hay ensayos de arrancamiento, los ensayos de arrancamiento se pueden hacer en cerámicos o en revestimiento para ver si están bien pegados o no. Un ensayo de arrancamiento, si hubiera en Córdoba que lo haga, que no hay, podríamos haber hecho en las columnas del Cabildo. Yo en ese momento cuando presupuesté pedí a Linky también, y tenían roto el aparato para hacer pull-out, un
ensayo, como una sopapa que pega, en realidad pega con un epoxi y tira, trata de arrancar y miden a cuánto. ¿Sí? Y yo decía que hay básicamente como dos grandes maneras de hacer un informe de perita. Una que es en cada etapa, en la etapa de relevamiento, de análisis o de proyecto. Una que solo hace el relevamiento fotográfico, análisis empírico y obtiene presunciones, y las intervenciones son siempre las mismas en todo. Y otra que es un relevamiento científico, que es todo lo que les mostré antes, un método científico de análisis que me da certeza, basado en cualquiera de esos estudios, y las intervenciones entonces son caso por caso. ¿Por qué tengo el simbolito este? Porque yo siempre digo que estos hacen lo mismo y diagnostican lo mismo en todos lados, y me hace acordar mucho cuando te comes la hamburguesa del McDonald's, que la comes acá, la comes en China, la comes en Estados Unidos, y la misma hamburguesa con el mismo gusto. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos entonces el Mac Informe o la Mac Pericia. Es la misma pericia que te da igual en todos lados. ¿Sí? No es caso por caso, que es como debiera ser siempre, caso por caso. Y, ya no se asusten que nos quedan creo 3 o 4 días por terminar. Ya terminamos para terminar usted con la parte técnica. Ahora, decíamos al principio, esta misma diapo estaba al principio, ¿se acuerdan? Decíamos que había dos tipos de pericia, privada y judicial, que tendía a satisfacer una necesidad y era abierta, y la judicial tiende a aclarar puntos de pericia, puntos propuestos, que son puntos de pericia, y estos puntos pueden ser indicativos, y es cerrada. ¿Por qué puse en rojo esto? ¿Qué quiere decir que pueden ser indicativos? Una pregunta indicativa es una pregunta con respuesta sugerida. Yo le voy a hacer la misma pregunta de dos formas distintas. ¿De qué color es esa pared? Esa es una pregunta que podés comer. A lo mejor sos daltónico, me decís que es roja, a lo mejor te coinearon y me decís que es negra. Y yo te digo, no, cremita, no camino es cremita. Ahora yo te puedo decir, es verdad que esta pared coincide con el sistema, con un catálogo del sistema tintométrico de Jacques Cuña con el número tanto, y que responde a tal nombre comercial de Jacques, y que cuando la ponemos al lado y la impactamos con una luz de tal tipo, refleja igual, que es una pregunta indicativa y me la tenés que contestar por sí o por no. ¿Es cierto que responde este catálogo o no? Y te lo respaldé con 200 análisis en la pregunta. Es una pregunta indicativa. No te le pudiste escapar. Yo quería que me digas qué es ese color. Si yo te preguntaba qué color es, me arriesgo que vos me contestes cualquier cosa. Si yo quiero que vos me contestes lo que yo quiero que vos contestes, te hago la pregunta de un modo tal para que me contestes por sí o por no, si esto es. Y te envuelvo con la pregunta y no te dejo salir. Y me tenés que contestar lo que yo quiero. Y está fenómeno, si sos perito de parte, que el perito oficial conteste todo lo que vos querés que conteste. ¿No? Está bueno, digo yo, que me da la razón, que es lo que quiero. Para eso me pago el cliente. ¿Cuál es la tarea de un perito de control? Le tengo que dar letra al abogado cuando va a redactar la demanda, si estoy de la parte actora. Y si soy de la parte demandada, le tengo que dar letra para que conteste la demanda. Le tengo que dar letra técnica, le tengo que decir a la abogado, abogado, fíjate esto, ¿sí? ¿Se la puedo hacer con un informe técnico o no? Voy a coordinar con él la estrategia, con el abogado, la estrategia del juicio, ya sea que sea la parte actora o la parte demandada. Le voy a decir, che, en esto estamos flojos y toquemos este tema porque estamos al horno, en este otro punto no, en este estamos fuertes, vamos a tratar de llevar la pericia, todos los puntos de pericia, que hablemos de esto y que no hablemos de lo que no nos conviene hablar. ¿Está bien? Otra cosa que tengo que hacer, para eso cobro como perito de control, es armar los puntos de pericia. Miren, lo puse en amarillo porque es el punto principal del que les quiero hablar. Estoy hablando de la pericia judicial y estoy hablando de la función del perito de control. ¿Vos te das cuenta cuando los puntos de pericia los arma un abogado? Porque los abogados hacen siempre 3 preguntas y son las únicas 3 preguntas que hacen. Sea cual sea la situación, el juicio, siempre hay 3 preguntas. Diga, enumere los daños, descríbalos, identificando las causas. Porque además cortan y pegan. ¿No? Enumere o describa los daños, identificando las causas. Pregunta 1. Pregunta 2. Diga cuáles son las tareas necesarias para reparar y presupueste. Pregunta 3, diga si hay pérdida de valor de nada. Calculará. Son 3 preguntas. Vos lees 3 preguntas y este pliego lo armó el abogado.
Y son tres preguntas tan abiertas, tan no indicativas, como cuando yo te preguntaba, diga el color de la pared. Te puede salir el perito oficial con cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, vos te das cuenta cuando un perito es picante, el buen perito, según cómo armó el pliego de preguntas. Porque si lo arma bien, lo va a ir arriando como cuando vas arriando el ganado, lo va a ir arriando el perito oficial para que el perito oficial diga todo lo que el perito de parte quiere que diga y no diga nada de lo que no quiero que diga. ¿Vale? Ya ahora les muestro. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Una vez que empezó la pericia, superviso las tareas periciales, verifico que cumpla todos los puntos, o sea, que conteste todas las preguntas, le expreso mi opinión técnica, caliento la oreja todo el tiempo diciéndole cómo son las cosas según mi óptica para que piensen igual que yo. ¿Ah? Y después, una vez que él presenta la pericia oficial, yo tengo que presentar mi dictamen de parte, criticándome en el sentido amplio del término. Puedo adherir, total o parcialmente, si es que me dio la razón en todo, voy a adherir. Puedo pedir ampliaciones, o puedo ampliar yo, ¿sí? Puedo decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero no estoy muy claro, entonces yo le cuento al juez más chicolo para que el juez se convenza más del tema. O puedo disentir cuando no me da la razón diciendo, ¿está bien? Por supuesto que todo esto viene también acompañado de la redacción. Cuando yo adhiero, le estoy diciendo al juez, pues yo la petición mía para que la lea el juez, yo le voy a decir que adhiero a los serios fundamentos científicos que ha expresado el perito oficial, que con mucho fundamento técnico ha demostrado acabadamente cuál es la causa de los problemas. Le cuento al juez que este perito oficial es muy inteligente, claro, porque dijo todo lo que me da la razón a mí. Entonces, ¿sí? Si yo estoy criticando la pericia oficial porque me dio todo en contra, le voy a poner que la pericia adolece absolutamente de falta de cientificismo, que las conclusiones no son coherentes con los análisis, que no analizó nada, que le voy a pegar y le voy a demostrar al juez que en todo lo que yo pueda que la pericia no es seria, para que no le crea.